Les pido que preguntas, vamos a hacerlas terminando el bloque. Vamos a dividir la clase en dos bloques. El bloque número 1 va a ser sobre alajá, en la perspectiva sefaradí, sobre cómo se debe de estudiar Talmud Torah y cómo se debe enseñar a los niños y cómo los adultos también deben de estudiar, ¿ok? De eso se va a tratar la primera parte, y la segunda parte va a ser la parte histórica, cómo en la práctica, en los países sefaradim, se desenvolvió este sistema de estudio, tanto en los niños como en los adultos. Entonces, vamos a comenzar diciendo que realmente este sistema de estudio casi ya no existe en el mundo, realmente. O sea, no hay lugares que se haga así, o muy pocos. En México, casi totalmente desaparecido. Y no nada más el sistema de estudio. Obviamente, cuando se olvida el sistema de estudio, viene el olvido de la cultura, porque obviamente la cultura se forma en los años con el estudio y con los años de educación de los niños. Entonces, por eso muchas veces ni siquiera nos percatamos que no estamos teniendo un judaísmo sefaradí, porque nuestra mente ya está educada en el sistema ashkenazí. Entonces, esta clase tiene como objetivo explicar un poco cómo funciona, para que nos demos cuenta la diferencia y qué beneficios tiene este sistema. Entonces, primero que nada, vamos a empezar estudiando una alajá del Rambam, y luego cómo el Shulchan Aruch pasa que esa misma alajá vamos a estudiar. Voy a ir traduciendo mientras la estudiamos, ¿ok? Dice el Rambam en Alajot Talmud Torah, Perek Aleph: Hayab leshalesh et zeman lemidato, shelish batorah shebichtav, ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו. La persona está hayab, obligado, a dividir su tiempo de estudio de Torah en 3. Primero, en Torah shebichtav, una parte del tiempo de estudio diario en Torah shebichtav, una tercera parte de Torah shebe'al pe, y una tercera parte en analizar y comprender y derivar el estudio. Seguimos, dice: Veyaskil harit davar mereshito, veyotzi davar midavar, veidame davar ledavar, veyadin bemidot sharotorah nidreshet bahem, ad sheyeda ech hu ikar hamidot, veech yotzi asur veamutar, vekayotze bahem midevarim shelamad mipi hashemua, ve'inyan ze hu hanikra Talmud. Entonces, el tercer tipo de estudio, que es el análisis de la ley y de cómo se deriva, se llama Talmud, y es la Gemara que conocemos, y la Mishnah. El segundo tipo, que dice Torah shebe'al pe, se refiere a la alajá pesuká. ¿Cómo sé que se refiere a la alajá pesuká? Por dos cosas. Uno, porque el tercer tipo de estudio es el análisis histórico de la alajá, que está en la Mishnah y en la Gemara. Entonces, el segundo tipo no es la Mishnah. Y segunda razón, porque Rav Sadia Gaon así explica en la palabra. O sea, este Rambam sale de una Gemara. Y la Gemara, cuando divide estos 3 tipos de estudio, le menciona el concepto Mishnah, ¿sí? Shelish be Mishnah. Y Rav Sadia Gaon traduce Mishnah a alajá pesuká. Entonces, resumiendo, es un tercio Tanaj, un tercio alajá pesuká, y un tercio es Mishnah y Gemara. Seguimos. Ketzad. Allá va al humanut, yehye osek bemelajá shalosh shaot bayom, ubatorah tesha, otana tesha, kore beshalosh mehen, batorah shebichtav, ubeshalosh, batorah shebe'al pe. Freno aquí. ¿Cómo funciona esto? Dice, por ejemplo, si una persona trabaja 3 horas al día, ¿por qué pone este ejemplo el Rambam? Porque está hablando del Talmid Jajam. El Rambam mismo, más adelante, en Mishneh Torah, dice que uno de los beneficios de ser Talmid Jajam, que es una categoría legal, ahorita voy a explicar,
más adelante, es que le daban un beneficio de que las primeras 3 horas del mercado, o sea, si era comerciante, las primeras 3 horas del mercado solo podrían abrir sus tiendas los Talmidei Jajamim. Cuando ya terminaban su venta, cerraban los Talmidei Jajamim y empezaban a vender todos los demás. Entonces el Talmid Jajam normalmente trabajaba solamente 3 horas al día. Entonces, ¿cómo? Si es una persona que... ¿Eso en dónde, perdón? Según la halajá, cuando hay una ciudad de Yehudim, así debe de funcionar el mercado. Así es la halajá. Obviamente hoy en día que no tenemos ciudades de Yehudim, pues no funciona, pero así es el ideal de cómo debería de ser. Ok, entonces si una persona, un Talmid Jajam, o cualquier persona, que es el ejemplo que estamos tomando, trabaja 3 horas. Dice, si va a trabajar 3 horas, tiene 9 horas disponibles para estudiar. 3 de ellas tiene que licró del Tanaj, que es recitar el Tanaj, no estudiar. ¿Ok? Recitar Tanaj 3 horas. Luego dice... ¿Qué implica que es recitar? ¿Perdón? ¿Dónde se implica que es recitar? Ahorita, Coré es leer. Y ahorita voy a explicar de dónde sabemos que es recitar. Segundo, Shalosh Ubeshalosh Betorah Shebealpe. 3 de ellas también leer / recitar alajá pesuká. No análisis, no profundización, sino es lectura de comprensión o más bien recitación de comprensión. Ubeshalosh mitbonen bedato. Y las otras 3, ahora sí, analiza y profundiza. ¿Y qué es lo que hace? Leavin davar midavar, bedibre kabbalah, bichlal Torah shebichtav hen. Cuando decimos Torah shebichtav nos referimos a los 24 libros del Tanaj y no solamente a la Torah. Kabbalah es Tanaj. No, dibre kabbalah es Nevi'im y Ketuvim. Correcto. Bichlal Torah shebichtav. Uferushan, el pirush de la Torah shebichtav, no se incluye en Torah shebichtav, se incluye en Torah shebealpe. Upirushan bichlal Torah shebealpe. Entonces, digamos, si vamos hasta ahorita, bueno, vamos a terminar. Ve'ainyanot anikraim pardes bichlal Talmud. Y lo que se llama pardes, que ahorita voy a explicar, está dentro de la Gemara. ¿Ok? Entonces hay 3 tipos de estudio. El primero es lectura, recitación de comprensión del Mikra. El segundo es alajá pesuká y aumentó en el segundo párrafo, pirush de la recitación que hiciste del Tanaj. Y 3 incluye Gemara y Pardes. Vamos a ir explicando qué es cada una. Entonces, primero que nada, ¿cómo sabemos que es, como dijiste, que es recitación y no lectura? Vamos a estudiar. Dice, el 1A, el primer parrafito dice, bueno, no lo voy a leer, es el Bet Yosef, el Shulchan Aruch, que dice que cuando hablamos del el estudio de Mikra y que se le tiene que educar a los hijos con este estudio de Mikra, se tiene que pagar por Shar Pisuk Teamim. Y se entiende que tiene que ser este tipo de lectura con Teamim, con Canto. Entonces, por eso es recitación. ¿Ok? Ahora, seguimos a la siguiente página. A la 1C. ¿Qué es Pardes? ¿Qué se incluye en Gemara? Para el Rambam, Pardes significa conocer la creación de Hashem, o sea, la ciencia, la sabiduría de la naturaleza y el análisis y comprensión de ellas para entender la sabiduría de Hashem. O sea, él no doresh, pshat, remes, drush y sod. No, el Rambam no piensa que Pardes es pshat, remes, drush y sod. Eso es una derashá muy posterior. No está ni en la Gemara ni en el Zohar ni siquiera. Es una derashá muy posterior que comienza por la época del Ramban. Pardes siempre ha significado jardín y con jardín los jajamim se referían a conocer la creación de Hashem
y conocer a Hashem también, que como explicó el Jajam, es conocer lo que no es Hashem, la filosofía de qué no es Hashem. Entonces, vamos a ver cómo dice el Rambam. בענייני 4 פרקים אלו שבחמש מצוות אלו הם שחכמים הראשונים קוראים אותם פרדס. El Rambam, al principio del Mishneh Torah, da una introducción de astronomía, de química de su época, de inclusive biología de su época, en el Mishneh Torah, y dice, todo lo que se incluyó en estos párrafos previos es lo que se llama... Capítulos de Yesodea Torah. Sí, los primeros 4 capítulos de Yesodea Torah que hablan de filosofía de Hashem y de ciencia, es a lo que nos referimos con Pardes. Nada más lo traigo para que se entienda qué son los 3 tipos. Entonces, el tercer tipo de estudio incluye Gemara, ciencia y filosofía. Es el tercer tipo de estudio. Ok, ¿de dónde sacó el Rambam esto? Que es importante porque muchos dicen, pues eso es algo aristotélico. Pero el Rambam cita a los Jajamim, a los Tanaim. ¿De dónde lo saca él? Dice el Midrash Halajá, si lo quieren ver, en el 1c. Ama Rabbi Meir, Istakel bema'asav, shemitoch kach ata makir et mi she'amar vehaya ha'olam. Si quieres conocer a Hashem, tienes que fijarte en sus actos, en sus creaciones, que es obviamente la existencia, la naturaleza, que son las creaciones de Hashem. Entonces, la manera de conocerlo es conocer su naturaleza, conocer su creación. Ahora, Perdón, ¿el Midrash Halajá de qué época es? de los Tanaim, Rabbi Meir. Ok, vamos a la última halajá del punto número 1, que es el Jot Yes. A ver, sí, rápido. Sí, habla de Arbash y Jesús Pardes. Y 3 acabaron totalmente mal. Y uno se murió. O sea, ¿qué fue? Porque estudiaron biología y filosofía. Muy bien, muy buena pregunta. No estamos hablando de las cosas básicas de ciencia. Estamos hablando de las complejidades más profundas que hay, que en nuestro lenguaje sería hablar de astrofísica y de genética y de inclusive más para abajo de las física cuántica, ese tipo de cosas que, por ejemplo, si piensas en física cuántica y no tienes muy buen entendimiento, a lo mejor puedes empezar a dudar de la lógica y empezar a pensar de manera rara. Entonces tiene algún tipo de complejidad, pero más que la ciencia es la filosofía. En la filosofía hay mucho riesgo y puedes muchas veces confundir cosas que, por ejemplo, como se explica, ¿cuál fue el error de Rabbi Meir? Según como explica, de cómo se ve de la Gemara, es que en vez de tratar de entender qué no es Hashem, como hizo el Rambam, trató de entender qué sí es Hashem. Y ese fue su error. Y entonces, obviamente, pues eso lo hizo ser Kofer. Elisha Ajer, perdón. Sí, Ajer, Elisha Ajer. ¿Qué dije? Rabbi Meir. Perdón. Elisha Ajer trató de ver qué sí es Hashem, y ese fue su error. Entonces, vamos a ver, ¿para qué es esto de Pardes? Que sheikanes la Pardes, da'ato tamid penuya lemala, que shura tajat הכיסא להבין באותם הצורות הקדושות הטהורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה עד טבור הארץ, ויודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. Cuando uno percibe y comprende todas las creaciones de Hashem, desde los astros y de las galaxias, las constelaciones. Ese es Pirush de Tajatakise. Sí, correcto. Los astros. Los astros, Tajat Kisé es los astros. Toda la astronomía y toda la comprensión de cómo funcionan los 10 ángeles, que también lo habla en ese Perek. Cómo funcionan las 10 inteligencias, como él le llama, para darle existencia a este mundo, lo hace a través de esos ángeles. Entonces, comprender la existencia, comprender la ciencia de las cosas, si uno está consciente y pensando en entender de ellas la sabiduría de Hashem, y lo hace de manera muy extensiva y, digamos, como en exceso, llega al nivel de Ruach HaKodesh. Por eso es Pardes. O sea, por eso es la importancia del Pardes para el Rambam, que es el camino para llegar a Ruach HaKodesh,
es a través de eso, no es a través de Gemara, es a través de comprender la sabiduría de Dios en la naturaleza. Entonces, hasta aquí vimos el tema de los 3 tipos de estudio y cómo se divide cada uno de ellos. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que es estos 3 tipos de estudio, no nada más son tipos de estudio, también son niveles de estudio. ¿Qué significa que son niveles de estudio? Que si tú estás en el nivel 1 y no lo has completado, no puedes pasar o no debes pasar al nivel 2. Y si no has completado el nivel 2, no puedes pasar al nivel 3. Eso implica que son niveles. Entonces vamos a estudiar cómo en la Gemara habla de estos niveles y otros mekorot que están bastante interesantes. Dice la Gemara en Sotá, Ajen bachutz melachteja vaateda basadelach ajar umanita beteja. Es un pasuk que dice, primero, pues trabajar, haz tu trabajo, luego ve al campo y luego construye tu casa. Allá es una derasha la Gemara, dice, Ajen bachutz melachteja ze mikra. Primero, ve a trabajar, se refiere al mikra. Beateda basadelach ze mishnah. Después trabaja tu campo, ve al campo y trabájalo, es la mishnah, o sea, la halajá pesuká, como explicamos. Y ajar ubanita beteja ze gemara. Después de eso viene la Gemara, que es el análisis histórico de la halajá. Siguiente mishnah dice, Uaya Omer, Benjamesh Shanim. Perdón, una pregunta. Aquí cuando dice viajar bonito betejas de Gemara, no se refiere al tipo de estudio de Gemara que hoy en día nosotros hacemos. Se refiere a estudiar la Gemara en aras de entender la Jabeiyú. Correcto. Y voy a llegar a eso al final. Muy bien. El Uaya Omer. Uaya Omer, Ben Hamesh Shanim le Mikra, Ben Eser la Mishnah, Ben Shalosh Esrei le Mitzvot, Ben Hamesh Esrei le Talmud. La Mishnah dice, a los 5 años tienes que empezar a estudiar, o tienen que los papás enseñar a los niños a recitar Mikra. De los 5 hasta los 10. A los 10 empieza con Mishnah, que como dijimos, Rav Sadia Gaon explica que es Mishnah, halajá pesuká. Ben Shalosh Esrei le Mitzvot, que eso no es un tipo de estudio, nada más a los 13 comienza a cumplir Mitzvot. Ben Hamesh Esrei le Talmud, y a los 15 empieza apenas el Talmud. Entonces vemos cómo es un desarrollo progresivo. Aquí hay más mekorot de lo mismo, creo que no es necesario, solo quiero traer el último mekorot, si es importante, dice los... No me queda muy claro. La halajá pesuká, ¿cómo sería la metodología de estudio en los niños? Ahorita lo voy a explicar. Masejet Sofrim Tetvav. Dice, ¿quién es Masejet Sofrim? Para que estemos claros. Son los Geonim, es un libro de halajá de los Geonim. Hace cuenta que el Shulchan Aruch de su época. Eso es Masejet Sofrim. Dice, Lo sheyeh dolek bemikra u bemishnah beyabol lashas. No debes de llegar a la Gemara previo a tener completado la Mishnah, el Mikra y la Mishnah, que es la halajá. Punto. Ok, explico cómo se tiene que estudiar halajá según lo que estamos diciendo. ¿Qué es halajá? Voy a explicar un poco más en cómo se hizo históricamente y ahí van a entender, pero lo voy a explicar un poquito ahorita. Es literalmente recitar con comprensión. O sea, para los niños, por ejemplo, era el jajam recitaba o cantaba la halajá, una halajá del Shulchan Aruch, y los niños la repetían, y luego el jajam la explicaba. Y obviamente cuando ya eran más grandes y sabían hebreo, pues ya no necesitaba explicarlo. Nada más la recitaban, si había alguna duda, se explicaba. Y si no, seguían a la siguiente halajá. Y de esa manera, pues puedes avanzar, ¿no? No como nos pasa a nosotros, que nos podemos quedar en una halajá 3 meses. Ellos podían echarse, como dice el Shulchan Aruch en su introducción, que el Shulchan Aruch estaba diseñado para que lo termines todo el Shulchan Aruch, no, en meses, de 1 a 3 meses, no recuerdo bien ahorita. ¿Por qué? Porque realmente él estaba pensando en otro tipo de estudio. Él no estaba pensando en que nos tardemos 6 meses en un tema. Sí, es un mes, aquí dice el Rab, para que todo el Shulchan Aruch nos los echemos en un mes. Entonces,
Obviamente su tipo de estudio era otro, era recitarlo comprendiendo qué estaba diciendo. Y para responderle a Jacobo de una vez, ¿qué es Gemara? Para el mundo sefaradí, más bien en específico para el Rambam, porque en esto sí hay diferencia entre los diferentes sefaradim, para el Rambam, estudiar Gemara no es quedarse 3 meses analizando un párrafo, no es eso. Para el Rambam es estudiar la Gemara como introducción para llegar a la conclusión de la Gemara. Lo importante son las conclusiones de la Gemara. Todo el debate es importante tenerlo, como dijo el Rab ayer, la parte histórica de los personajes, las terminologías y todo, pero todo eso solamente se tiene que hacer para comprender mejor la conclusión. Y por eso mismo, el Mishneh Torah solamente recopila las conclusiones de la Gemara, si se dan cuenta. Y el Rif también. Claro, el Rif es lo mismo. El Rif es solamente las conclusiones de la Gemara, porque realmente eso es lo importante de la Gemara. Lo importante son las conclusiones, y por eso se atreve el Rambam a decir en su Mishneh Torah que es el resumen de toda la Torah Shebe'al Peh. ¿Cómo el Rambam dice que su Mishneh Torah es el resumen de toda la Torah Shebe'al Peh si no incluye todas las discusiones de la Gemara? ¿Por qué? Porque las discusiones de la Gemara no son relevantes, sino nada más para comprender la conclusión, y sí es importante, y eso es el nivel 3. En el nivel 3, los Jajamim tienen que sí analizar ese desarrollo para comprender correctamente las conclusiones, pero para una persona digamos, normal, que no va a llegar a ser Jajam, no le es tan relevante ese desarrollo. Realmente lo que le sirve es la conclusión para poder tener una vida de acuerdo a la halajá. ¿Me expliqué? Los jajamim, ¿para qué necesitan tener ese desarrollo? Ok, ¿para qué los jajamim estudian Gemara si ya tienen la halajá pesuká, que es la conclusión? Entonces, para lo que lo hacen es para únicamente derivar para cuestiones modernas. O sea, si está la misma situación que existía en la Gemara, no necesitarían realmente el desarrollo. Ya está lo que se puede y lo que no, y está muy claro. El tema es cuando en la Gemara el caso de la realidad moderna no se habló en la Gemara. Entonces necesitamos ver con precisión qué diría la Gemara en el nuevo caso. Para eso necesitas un panorama más amplio que solo la conclusión, para comprender el contexto de las palabras y poder derivar al caso de la modernidad. Que para eso se necesita saber el desarrollo histórico de la ley. ¿Me explicó? O sea, Pero, para legislar exacto. en la realidad. Para legislar en la realidad moderna, distinta a la época de la Gemara, tienes que conocer todo el contexto histórico. Si no vas a hacer eso tú, porque tú no eres jajam, entonces no te conviene dedicarte a Gemara, porque realmente no te sirve, solo sirve para eso. ¿Se puede agarrar opiniones de la Gemara que no fueron legisladas en la época del Talmud para legislar hoy en día? No, ¿por qué? ¿Qué tiene? No te entendí. No, para nada. Una abamina que tuvo la Gemara, No. agarrarla para legislar. Muy bien, es lo que digo. Las abaminot, la shakla betaria, que se llama la pregunta y respuesta, para el Rambam no son fuentes legales. No puedes sacar de ahí una ley. Para otros Rishonim sí puedes sacar a veces. No siempre, pero a veces sí. Por ejemplo, para Tosafot, hay veces de las preguntas de la Gemara aprenden a la Jot. El Rambam no hace eso. El Rambam dice, las preguntas y respuestas no tienen autoridad legal. Solamente las conclusiones de la Gemara. ¿Dónde ves eso? Disculpa, ¿dónde ves eso? Que el shakla betaria no tiene implicaciones legales. El Rambam lo dice en sus Teshuvot. Si quieres, luego te mando la fuente. El Rambam solo está enfocado en que vas a llegar a un punto alágico. Correcto. Pero Aliva de por Iljetá. el tema de, por ejemplo, Torah Lishma, o sea, por Torah, no nada más por llegar a conclusiones sin la Gemara, si ya tienes un Muy bien. marco alágico. Para el Rambam, Torah Lishma no es en temas de Gemara. Es más bien en los temas de Pardés. O sea, cuando tú estás tratando de estudiar qué es Hashem y agarras a los Nevi'im que hablan mucho de las metáforas de qué comprender, de qué no es Hashem, etc. Ahí está Torah Lishma, porque es por comprender y por amar a Hashem se estudia. Pero la halajá es solamente almenat la asot, como dice la Mishnah. O sea, alomed almenat la asot.
o sea, uno, cuando, y de hecho, o sea, inclusive el Torah Lishma, el concepto, hay mahloket, ¿qué significa? O sea, yo dije, inclusive según tu entendimiento del Lishma, puedes decir que solo aplica a las partes que son, no son medios, sino son fines, como comprender a Hashem. Pero realmente Torah Lishma lo que significa es Torah por sí misma, que es para cumplirla. Eso es Torah Lishma. Sí. Ok. Pasa. Otra pregunta es para qué pone la memoria de todas las agades. Ok, perdón. No lleva ninguna alajá. Voy a hablar de eso. Lo que yo dije ahorita es solamente para las partes alágicas de la Gemara. Las partes agádicas de la Gemara es distinto, pero inclusive en las agadot lo importante no es las preguntas y las respuestas, sino es la conclusión de la agada. Todo el desarrollo es introducción para llegar a la conclusión agádica, que tiene mensajes, como dijo Rabitón, que son literatura, que a veces son literales, a veces son metafóricas, a veces son exageraciones, exhortaciones para que ser mejores, etc. Pero no entra en estos tres estudios. No te sirve para A ni para B, ni es Mikra, ni es Talmud, ni es nada. Entonces, Sí. ¿para qué la quieres? No, ¿Sí no. sirve para el Pardés? Hay dos, espérenme, stop. El Rambam dice, ¿para qué es la Haggadah? En Pirusha Mishnayot, para dos cosas. O para mejorar tus midot, o para conocer a Hashem, para Pardes. Para esas dos, ¿ok? Entonces, si las Haggadot que son como para exhortar, mejorar tus midot, o para mejorar tu personalidad, se incluirían en alajá, porque parte del alajá para el Rambam es perfeccionar las midot, es mitzvah de oraitá, ve'alachta vidrajad, o pirush el mikra, porque hay veces los midrashim hacen esa exhortación a través de explicarte un pasuk, entonces se llamaría pirush de la Torah, y es el segundo nivel de estudio que mencionamos. Entonces incluiría alajá y agadot, que son pirush a la Torah. La parte que es Pardes de las Agadot, obviamente están en el tercer nivel, que es Pardes, comprender a Hashem, los secretos de Hashem. ¿Y las mujeres qué onda? Ok, las mujeres no hay, o sea, la única diferencia es que no están obligadas. Entonces, pues no están obligadas. No hay obligación de que lo hagan, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. ¿Tú qué sugieres hoy en día? ¿Perdón? ¿Tú qué sugieres hoy? Yo que sugiero, creo que no me quiero desviar, pero yo creo que 100% está increíble que la mujer que quiera y le interese, que lo haga. O sea, que estudie Mikra, Mikra, que lo recite. que lo recite. Igual voy a explicar en la parte histórica cómo en Jalab al final, desde los años 60, las mujeres ya empezaban en este sistema y entraron. Voy a explicar un poquito los detalles cuando lleguemos. Según el Rambam, el desarrollo todo el desarrollo que viene en la Gemara es para que seguramente los jajamim que quieren derivar la halajá moderna puedan hacerlo, porque de no ser así ya traerían la conclusión de la halajá y no tendría que haber todo Correcto, un libro explicando el desarrollo. 100%. O para moderno, o para algún caso que no se habló en la Gemara de su misma época de ellos. Pero sí, o sea, para casos no hablados en la Gemara. A mí lo que veo como una dificultad severa es la parte del Pardés, porque entonces vas a necesitar gente que sepa muy bien ciencia, que sepa muy bien física, que sepa muy bien esto. Y yo no he visto en mi vida una yeshiva que tenga eso. Muy bien, muy buena pregunta. Me encanta, justamente, ¿por qué no has visto? Porque el sistema de yeshivot que tenemos hoy en día no va de acuerdo al sistema sefaradí, no existe. Realmente en Sefarad, si leen el libro de Rabitón, de Forgotten Giants, se van a dar cuenta que las yeshivot mismas, en sus niveles más altos de estudio, no para los niños, en los niveles más altos de estudio, enseñaban ciencias. El Ran, Rabbenu Nisim Mijerona, que era alumno del Ramban, él en su yeshiva enseñaba ciencia y filosofía a sus alumnos, y de hecho el
Ribash, si no me equivoco, es su alumno y él atestigua que su jajam en la yeshiva le enseñó tanto Mikra, Alajá, Talmud, ciencia y filosofía. Entonces, en la yeshiva se estudiaba eso. Obviamente hoy en día no tenemos eso. Ok. Bueno, también según la otra definición que conocíamos antes, Shad, Remy, Rash, Sodi, de Padres, también nomás hay yeshivot muy elevadas donde enseñan ya lo que es Sodi. No quiere decir que en todo Sí, no. son las yeshivot así. Sí, no, en normal, es muy bien, es lo que dije. Solamente los que llegaron al tercer nivel de estudio tendrían que tener las profundidades más difíciles de la ciencia y las profundidades más difíciles de la filosofía. Obviamente las preparatorios de la ciencia sí se puede desde chiquitos, pero para ya llegar a los niveles más complejos tiene que ser en los niveles universitarios. En algún momento de todo este desarrollo se llega a estudiar una parte mística. Y mística no es mágica, me refiero a 100%. a como yo estudio a Rav Ginsburg, que es un matemático, físico y químico, y es un cabalista tremendo. Sí, voy a hablar de eso. Justamente es lo que habló Rapitón ayer. La mística, cada jajam la entendía distinto. Pardes, digamos, los jajamim sefaradim, todos los jajamim sefaradim, tanto los cabalistas como los no cabalistas, bueno, no voy a decir todos, pero lo normal era que sí sigan este modelo. Y en Pardes, la única diferencia es que incluían lo que era la Kabbalah. Los que no eran cabalistas tenían un misticismo, como dije, es el Ruach HaKodesh, es a través de este Pardes. El Ruach HaKodesh y el amor a Dios y el apegamiento a Dios se logra a través de esto. Entonces sí hay un misticismo, solamente que el misticismo para el rambamista no es a través del conocimiento de una materia como la Sefirot o como la Kabbalah, sino es a través de comprender qué no es Hashem, como dijo el Jajam ayer, y comprender qué no es el mundo, superar nuestras proyecciones mitológicas del mundo, superar nuestras proyecciones infantiles del mundo y superar nuestras proyecciones infantiles de Hashem. ¿Cómo se logra superarlas? A través de comprobaciones y comprensiones filosóficas de Hashem. Y eso es el Ruach HaKodesh y eso es el Pardes. Es la manera de conocer y amar a Hashem. ¿Ok? Pasamos al punto número 3, que es ¿a qué está obligado un papá de educar a su hijo? Que va un poquito con la pregunta de Jacobo. Nosotros sabemos que la Torah obliga solamente al papá de enseñar a su hijo, hombre, Torah. Eso no significa que las mujeres que quieran estudiar no lo pueden hacer, ¿ok? Pero la obligación que vamos a hablar ahorita es solamente a los hombres. Vamos a leer lo que dice el Shulchan Aruch directamente. Mitzvah asea laish lelamed et beno Torah, veim lo limdo aviv, hayab lelamed leatzmo. Es una mitzvah de la Torah de que un hombre le enseña a su hijo Torah. Y si no le enseñó a su papá, él está obligado a educarse a sí mismo contratando a un maestro. Hayab leaskir melamed libeno lelamdo. Abel leben habero eno hayab leaskir. Uno está obligado a contratar a un maestro o pagar una colegiatura en una escuela para que eduquen a su hijo y no al hijo de su amigo. O sea, porque hay una mitzvah también de enseñarle a cualquier Yehudí Torah, pero solamente pagando estamos obligados a nuestro hijo. Seguimos. Hayab lelamdo bishar ad sheikra Torah shebichtav kula. Está hayab, obligado, la persona a enseñarle a su hijo hasta que lea y pueda recitar toda la Torah shebichtav completa. Hasta que recite toda la Torah shebichtav completa. O sea, cuando un niño lo metemos a la escuela, sale de la escuela y no ha recitado todo el Mikra con comprensión, no hemos cumplido con nuestra obligación de Talmud Torah a nuestro hijo. Y no nada más eso, esa es la escuela primaria. O sea, la primaria judía es haber recitado todo el Tanaj con comprensión. Quien no lo ha hecho
está obligado a hacerlo. Es lo que dijo el Shulchan Aruch. Si tu papá no te lo hizo, tú lo tienes que hacer por ti y tienes que contratar a alguien a que te ayude a recitar todo el Tanaj completo con comprensión por lo menos una vez. Ese es el requisito. Pagamos mucho de colegiaturas porque no incluye. Sí, o sea, pagamos muchísimo de colegiatura y no nos incluye la primaria judía. ¿Ok? Ve'eno hayab lelamdo bishar Mishnah u Gemara. No está obligado a contratar un maestro para que le enseñe Mishnah y Gemara. Ni siquiera Halajá, ni Mishnah, ni Gemara. Solamente Tanaj. Ve'han emile de lo efshar, de dahika le sha'ata. Pero estamos hablando de una persona que le cuesta trabajo contratar también para los otros temas de Torah. Pero realmente, pero si tiene el dinero suficiente para enseñarle también, aparte del Tanaj, todos los demás áreas de la Torah, es bueno y mitzvah que lo haga. Pero ¿cuál es la obligación? Solamente todo el Tanaj, todo el Mikra. Entonces, vamos a resumir hasta aquí. ¿Qué vimos hasta ahora? 3 tipos de estudio. Que Aquí dice Sheikra Torah Bichtab Kula, sí. que es el Pentateuco. No, Torah Shebichtab Kula es los 24 libros. Todo el Tanaj. Igual el Bet Yosef mismo lo dice. Aquí lo puedes ver. Son los 24 libros. Resumen. 3 tipos de estudio que son 3 niveles. Nivel 1, todo el Tanaj recitado con precisión y con canto y con comprensión. Nivel 2, Halajá Pesuká, recitada con comprensión y precisión. Y Pirush a la Torah Shebichtab, que incluye pues, los Pirushim, por ejemplo, del Targum Ankelos, el Pirush de Rapsadia Gaon, el Pirush de Ibn Ezra, el Pirush de Rashi, el Midrash, todo lo que explica a la Torah Shebichtab está en este nivel 2. Entonces, nivel 2, Halajá Pesuká y Pirush de la Torah Shebichtab. Nivel 3, Gemara, que es Mishnah Gemara, que es el desarrollo histórico de la Halajá y el análisis y comprensión de toda la Torah. Déjame terminar, perdón, un segundito. Y incluye también lo que es Pardes, que ya dijimos que es ciencia y filosofía de más alto nivel para comprender y amar a Hashem. Comprender me refiero siempre a comprender lo que no es. Halajá Pesuká podría entrar ahí una Mishnah Berurah, por ejemplo. O un libro contemporáneo, al fin. Yo, o sea, la verdad no quiero hablar del Mishnah Berurah porque no estoy seguro. Lo que sí te puedo decir es lo que es conclusión legal, sí se incluye. Lo que es análisis legal, no se incluye. O sea, por ejemplo, si el Yalkut Yosef es conclusión legal, se incluye. un Nini Halajá, por decir algo. No conozco perfectamente, pero si es conclusión legal, sí. Si es análisis legal, no. Pero el Mishnah Berurah lo hizo para, digamos, discernir la halajá del Shulchan Aruch. Entonces, no, o sea, ahí eso ya es Pero explicación. El Shulchan Aruch ya se veía para nuestra época, ya no es una halajá pesuká. Sí es una halajá pesuká. Pero ¿cómo vas a saber Stam Bayesh y El- halajá que El, Stam Batra y todo? el jajam que te está enseñando a recitar te va a ir explicando las sutilezas de lo que estás leyendo, pero no va a ser tardarte un mes en entender la Gemara, la halajá. Va a ser recitarla y te va a explicar a qué se refirió cada palabra que está en esa halajá y cómo queda la halajá. ¿Me explico? Solamente es eso. Sí, o sea, no sé si ya lo dijiste, pero también el Rambam dice que el estudio del Talmud te ayuda a Pardes, como que te entrena la mente, ¿no? Muy bien, sí, también. El estudio de halajá y de Gemara también te sirve para que tu mente esté lista para comprender la ciencia correctamente y la filosofía correctamente, porque el tipo de pensamiento de Jajamim te ayuda a ti a educar tu mente para poder comprender el Pardes. Es buena observación. ¿Ciencias sociales entran en Pardes? Ciencias sociales, ¿Qué sería? no estoy seguro, creo que no, pero no estoy seguro.
Ok, con esto, ¿Puedes repetir 2 y 3? sí, 2 y 3. El 2 No lo es, dijiste, ¿verdad? ¿perdón? 4 ya no lo dijiste. No hay 4 niveles, hay 3 niveles. No, pero aquí dices que Sí, el 4 es la, Ben Adam se la mata a David. eso es, va a ser la segunda fase de la clase. Ahorita va a ser, ok, segundo nivel es toda la Torah, la Halajá Pesuká. ¿Qué es? Por ejemplo, el Shulchan Aruch. O en algunas épocas fue el Mishneh Torah. ¿Sí? Eso es Halajá Pesuká. Es conclusiones de la Gemara para ya aplicarlas en la ley. Solo conclusiones. Conclusiones. Hoy en día podría ser el Shulchan Aruch o inclusive podría ser a lo mejor el Yalkut Yosef o algún otro libro de Mishneh conclusiones. O Mishneh Torah también. ¿Ok? Ese es el nivel 2, incluyendo también la explicación de la Torah Shebichtav. Por ejemplo, los Midrashim, Rashi, Ibn Ezra. Y el nivel 3 es Gemara y Pardes, que ya explicamos que Pardes es ciencia. Y cuando habla la Gemora de enseñar Maaseh Merkabah o Maaseh Bereshit, Muy bien. ¿qué se refiere? Según el Rambam, Maaseh Bereshit es justamente los niveles más complicados de ciencia. Eso es Maaseh Bereshit, creación de Bereshit. ¿Sí? Eso es ciencia. Eso es ciencia. Maaseh Bereshit es ciencia. Pero no ciencia normal, sino es las complejidades más elevadas de la ciencia. Y Maaseh Merkabah es justamente la filosofía de comprender a Hashem. Eso es Maaseh Merkabah, es comprender a través de la filosofía lo que no es Hashem y dejar de proyectar a través de comprobaciones y entendimientos lógicos. Hasta aquí la primera parte del shiur. Tenemos 5 minutos de recreo que nos quedamos aquí en el jardín y comenzamos la parte histórica en 5 minutitos. El tema de esta segunda parte es la parte histórica. ¿Cómo realmente en la práctica se dio que se cumplían estos 3 tipos de estudio y estos 3 niveles de estudio? Antes de... Bueno, no, lo voy a hacer después. Ok, entonces, en base a qué voy a explicar esta segunda parte, la parte histórica. En base, primero que nada, de fuentes antiguas, por ejemplo, Rabbi Yosef Rosh Haseder, que lo vamos a leer juntos, que es un jajam que vivió un poquitito antes que el Rambam en Egipto. Y también vamos a usar referencias históricas de cómo se hizo en el Bet Midrash del Rambam. Y vamos a también usar referencias históricas para la parte más moderna, desde 1850 para acá, de testimonios de gente que lo vivió. Obviamente no desde esa época, sino que les contaron sus abuelos. Son testimonios vivos. Entre ellos, Rab Albert Hamra, del último Rabba Rashi de Damasco. Rab Yossi Daya, que es el nieto del último Rosh de todos los Talmudé Torah de Siria, o sea, de Alepo, Damasco y Líbano. Era un solo jajam, el director de todos los Talmudé Torah. El nieto de él se llama Rab Yossi Daya. También vamos a usar sus testimonios. Y 3 de un Rab de Nueva York que se llama Rab Moshe Arakanji, que también él tiene una investigación muy exhaustiva de este mismo tema. Entonces, para el tema moderno nos vamos a basar en esos 3 personajes que tienen una tradición oral de cómo eran desde 1850 para acá. Y para lo más antiguo tenemos las fuentes que mencionamos. Entonces, primero que nada, vamos a empezar leyendo a Rabbi Yosef Rosh Haseder, que como dije era un jajam más o menos de la época del Rambam, un poquitito antes de Egipto. ¿Cómo se estudiaba en esos lugares? Dice, de Amares, Zeu ben Adam shelamad a Torah de Asidur. En la Mishnah se hablan de 4 niveles de persona en conocimiento. El Bur, el Amaretz, el Talmid Jajamim y el Jajam. El Bur es el no arado, o sea, como un campo que nunca se aró, el llano, o sea, no sabe nada.
el primer nivel de estudio, que es ya alguien que ya estudió, es el Amaharetz. ¿Sí? Ya estudió. Nivel 3 es el Talmid Jajamim, que así se dice correctamente. Es el que, ahorita vamos a decir es exactamente qué incluye, pero ya se desarrolló más, pero todavía no llega al nivel de Jajam, sino es alumno de Jajam, o sea, tiene aspiraciones de ser Jajam. Zurba de Rabanón o Talmid Jajamim, es lo mismo. Y cuarto, el Jajam, o sea, el que ya logró completar los estudios de toda la Torah. Entonces, ¿quién deja de ser un bur y se convierte en un Amaharetz? Amharetz. Dice Rab Yosef Rosh Haseder, el que estudió la Torah y el Sidur. De Atov Sheba Sidurim a lo Sidur Rabbenu Saadia al Fumi de Torah Shebichtav Sidur Torah Shebeal Pe. Punto. O sea, ¿quién es el Amaharetz? El que completó el primer nivel de estudio que dijimos. El que completó la primaria. Si tu papá cumplió con su obligación, o sea, es el nivel básico, obligatorio. O sea, el que estudió toda la Torah, el Mikra. El que estudió todo el Mikra, ya lo recitó completito. Y todo el Sidur. El Sidur se refiere aquí a la ahorita voy a explicar. Y el Sidur, él es Amaharetz. Quien su papá completó con él su primer nivel, es Amaharetz. ¿Qué se considera estudiar? ¿Saber su memoria? No, haberlo recitado una vez. Leído una vez. Leído correctamente, con la tonada y precisión y comprensión correcta, una sola vez, todo el libro. ¿Ok? Sidur incluye dos cosas: saber decirlo, o sea, saber rezarlo, y comprenderlo, y saber las alajot que se van haciendo en cada lugar. Y por eso se llama Torah Shebeal Pe, porque es qué jajamim dijeron que se tiene que decir en cada momento, qué alajot hay sobre cada momento y cómo se lee. Del Sidur. Solo del Sidur. Porque es lo básico. ¿Qué necesita un niño para poder ser parte, digamos, de la comunidad? No, y recitarlo, literalmente aprender a decir la tefilá con cómo se lee. Ese es una mala. El Amaharetz es el que se sabe todo el Mikra y el Sidur. Segundo. O sea, ni siquiera llegamos a nivel normal. Nos saltamos a nivel 1 para ser parte del 2 y concentrarnos en el 3. Correcto. Es en el orden incorrecto. De Talmid Jajamim Mosif a la Torah de Asidur, Kol Mikra, Retzel Omar Anevim Beaketubim Bealajot, Beatobot Sheba Alajot, Deit Alajot Rabbenu Yitzhak Alfasi. O sea, si se dan cuenta, aquí hay una discusión en los Jajamim que incluye el nivel 1. Y aquí se pueden dar cuenta. Es más lo que desde los Geonim, desde los Rishonim. ¿Incluye el nivel 1 todo el Mikra o solamente la Torah? El Rambam, ya vimos, dice que incluye los 24 libros. Y también el Shulchan Aruch así posek. O sea, el Shulchan Aruch posek que Torah Shebichtav incluye los 24 libros. Entonces, aquí te estoy diciendo, el nivel 2 incluye completar el Mikra, porque para él el nivel 1 solo era la Torah. Y completar el nivel 2, que son las alajot. Y explica cuáles son estas alajot las mejores en su época, que todavía no estaba el Mishneh Torah ni el Shulchan Aruch. Dice el Rif. El Rif son las mejores alajot que hay para que estudies el nivel 2, las conclusiones legales. Beajajam, ¿quién es el sabio? Mosif a la Mikra de alajot de Asidur, Gimal de Barim. Él tiene que aumentar 3 cosas: a Mishnah, de a Talmud, de a Pirush. Tiene que aumentar saberse la Mishnah, saberse el Talmud y saberse el Pirush del Talmud. ¿Cuál es el Pirush? Dice el Pirush de Rabbenu Hananel. ¿Ok? ¿Por qué el Pirush de Rabbenu Hananel? Porque en los Rishonim dicen que el Pirush de Rabbenu Hananel en especial tenía masores de los Geonim. Y el Rambam es justamente, las alajot del Rambam se basan mucho en el Pirush de los Geonim igual. Entonces, coincidimos en eso. Punto. Entonces, vamos a resumir
¿qué dijimos? O sea, literalmente en su época está diciendo que así se hacía. Aquí ya no está hablando de alajá. Está hablando de qué se hacía y cuál recomienda. Entonces, Amaretz, el que completó el primer nivel de estudio, y el Sidur. Nivel 2, el que completó todas las alajot, que es el nivel 2, y ese es el Talmid Jajam, y el Jajam es el que completó los primeros 2 niveles y el tercero, que es la Gemara. ¿Qué pasa hoy en día? Estudiamos directo Gemara. Llegamos, por ejemplo, yo, a los 13 años, no sabía estudiar, no me tocó la suerte de que estudié de los 5 a los 10 el Mikra, ni de los 10 a los 15 la Alajá. Yo llegué a estudiar a un Talmud Torah a los 15 años, y lo primero que hicieron es sentarme a estudiar Gemara, que es lo padre. Pero realmente, pues eso me hizo que pierda lo impresionante de que se hagan las cosas con su tiempo. Sí, todo es, o sea, los niveles están hechos por una razón, para que nuestra mente se estructure de una manera y que entienda como más básico unas cosas que otras, y que ya tengas el lenguaje, que tengas la precisión de cómo hablarlo, de comprensión. Al saltarnos el Mikra, que es eso, es aprender el lenguaje, aprender a leer, aprender a recitar, aprender el Dikduk, y aprender la Torah, que es la palabra de Hashem. Entonces, saltándonos, se pierde eso, y al estudiar Gemara, pues tenemos muchos problemas, y no entendemos bien, y empezamos a atorarnos en cosas que no se necesitaban atorar, nos revolvemos, etc. Y estamos atorados realmente en detalles minúsculos antes de tener el Mikra. ¿Qué quiso decir Tosafot? O sea, al final del día todo esto sale de Leolam, que la persona Shlish el Talmud. Correcto. Y el Tosafot ahí claramente dice, estudias Gemara que porque ahí tiene las 3 cosas. Ok, Entonces, ¿qué hace ese Tosafot aquí en nuestra historia? ok. Entonces el Tosafot, ¿qué onda con el Tosafot? El Tosafot, voy a explicar qué dice el Tosafot para que estemos todos en el mismo canal. El Tosafot dice, hay los 3 tipos de estudio en los que se tiene que dividir el día de estudio de cada persona. No es necesario. Realmente si estudias pura Gemara, ya sales. ¿Por qué? Porque incluye las 3. A veces se citan Pesukim, a veces se citan Alajot, o se llega a la Alajá, a veces se citan Mishnah, y aparte es Gemara, entonces ya tienes todo. Así dice el Tosafot. El Olam hoy en día jaredista va muy en ese Tosafot. Exacto, el Olam HaYeshivot está basado en eso, el Olam HaYeshivot Ashkenazi. Ahora, ¿Qué dice? que la Gemara incluye los 3 y no hay que dividir tu tiempo del día en 3, en los 3 niveles. ¿Por qué dijo el Tosafot eso? No sé, pero lo que sí sé es lo siguiente. El Tosafot así dice. Así dice. Que tú, cuando estudias la Gemara y estás estudiando todos los 3 niveles. Sí, lo que dice el Tosafot es eso. Ahora, ¿qué no dice el Tosafot? Que es muy importante. El Tosafot no está hablando de cuando nos estamos preparando para aprender. No habla del hiyub del papá de enseñarle a su hijo. La escuela primaria, el Tosafot la acepta, que es todo el Mikra. Y el Tosafot acepta que que primero tienes que saber los niveles. Eso no discutió. A lo único que discutió es a la halajá de que alguien que ya sabe estudiar X niveles, que en vez de dividir los tiempos, que los revuelva solo en Gemara. Pero para la educación primaria de la judía, entonces literalmente también el Tosafot acepta. Punto número 2 que quiero aumentar a esto. La halajá para los sefaradim, por lo menos, es que no podemos hacer eso. El Shulchan Aruch claramente dice Hayab leshalesh zman lemidato. O sea, no podemos basarnos en el Tosafot porque el Shulchan Aruch dice es obligatorio dividirlo. No podemos por nuestros pantalones decir ya me hago Ashkenazi. Pues, es la halajá de Shulchan Aruch, estás obligado a dividir. ¿Ok? O sea, ya inclusive ya siendo adulto, que ya pasaste el nivel 1 y nivel 2, entonces ya cuando estás en el nivel 3 también tienes que seguir un tercio del día, regresarte al 1 y al 2. Claro, por eso dije, no son, o sea, aparte de ser niveles, son tipos de estudio. ¿Sabes si el Ramá Son tipos de estudio. Entonces,
tu día, como dijo el Rambam y como dice también el Shulchan Aruch, cuando eres un adulto, tienes 40 años, tienes que dividir 3 horas de estudio a recitar Mikra con comprensión. 3 horas del día a recitar Alajá con comprensión y 3 horas del día Gemara y Pardes. Punto. Toda la vida. ¿Hasta cuándo ya no? Que también lo menciona Shulchan Aruch. Cuando te sepas tan bien el Mikra y la Alajá, que ya te la sepas siempre tan de memoria que ya no te sirva volver a leerlo. Ya no te recuerde porque ya te lo sabes. Entonces, cuando pasa eso, ya eres tan jajam que ya te lo sabes perfecto, todo el Tanaj y toda la Alajá, y ya eres un gran jajam, porque ese es el nivel de jajam. Entonces, ya solamente regresas a repasarlos de vez en cuando. Pero si tú no eres ese gran jajam que ya se sabe todo de memoria, entonces toda tu vida tienes que seguir dividiendo tu tiempo en 3. Seguimos. Otra referencia histórica que tenemos es que en el Bet Midrash del Rambam no se autorizaba a los alumnos estudiar Gemara si no habían estudiado y se sabían bien todo el Mishneh Torah. O sea, era un requisito para entrar al Bet Midrash de Gemara del Rambam, saberte todo el Mishneh Torah. Y obviamente vemos referenciado estos niveles. No empiezas el nivel 3 si no sabes perfecto el 2. Ahora sí, comenzamos con la modernidad del 1870 que vamos a empezar para acá. Pero antes de eso, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la educación voy a hablar de Siria en específico y de Líbano y en algunas cosas de Halab en especial, pero tienen que saber que este tipo de estudio era difundido en todo el mundo sefaradí. Obviamente varían algunas cosas, pero como generalidad era igual. Entonces, antes de que comiencen las escuelas formales como instituciones de escuela, ¿cómo eran las escuelas? Había 2 opciones. Opción 1, un jajam, un moré, decía, mi casa va a ser ahora escuela. Y literalmente llegaban los niños a su casa y se convertían en un Bet Midrash temporal. Y se estudiaban en el cuarto y venían los niños a estudiar a su casa. Y eso era la escuela. Opción 2, un papá contrataba a un maestro particular para su hijo y le enseñaba lo que es el primer nivel, ¿no? O el segundo o el tercero también. Eso era para la parte de niños. Y ya cuando crecían había Bate Midrashot en las ciudades, que se iba a estudiar con los jajamim que estaban ahí. Y ya no había escuelas como institución, como conocemos hoy en día. ¿Cuándo comenzaron a haber en Siria, en Halab en específico, la primera escuela institucional o como institución que como la conocemos hoy en día? En 1869. En 1869 llegó algo que se llamó la Alliance. La Alliance fue la primera escuela institucional en Halab. ¿Qué era la Alliance? La Alliance era la idea de la Alianza era aculturar al mundo judío-árabe, y no sé si a otros tipos de judíos también, pero por lo menos eso sí. Entonces la idea era mezclar Talmud Torah con ciencias, con Limudei Hol. Y muy bien ahí, no le llamaban Limudei Hol, era igual, o sea, era Jochmat a Torah y Jochmat a Teva o lo que sea, pero no existía esa distinción de Hol y Kodesh. ¿Por qué? Porque la ciencia es el vehículo del Pardes, entonces no puedes llamarle Hol, al revés, es el Ruach HaKodesh. Entonces, la alianza, los Jajamim se opusieron o la apoyaron. Estuvieron 100% a favor, todos, sin excepción, estuvieron a favor. ¿Por qué? Porque la ciencia es buenísima y la cultura es buenísima y se iba a enseñar perfecto Talmud Torah. Entonces, en esta primera llegada de la Alianza hubo total apoyo de los Jajamim, absoluto. Y no nada más hubo apoyo, los Jajamim mandaron a sus hijos ahí, y no nada más eso, los Jajamim
del futuro fueron egresados de la Allianz, muchos. ¿Ok? Ese es lo que pasó en 1869. Pregunta, digamos, tú dices hay nivel 1, hay nivel 2 y hay nivel 3. ¿Tú piensas que durante 800 años que estaban en Jalab, la gente estudiaba ciencia? ¿Eran gente con... No, para nada. Muy bien. Eso iba a llegar ahorita. Eso es al punto de que iba. ¿Hasta qué edad estudiaban la gente en Jalab? Estudiaban normalmente hasta los 11, 12 años. Y luego se iban a trabajar. Entonces, la gente completaba el nivel 1 perfecto. Todos en la comunidad sabían todo el Mikra. Todos en la comunidad sabían el Sidur. Y todos sabían, sabían ser Hazanim, sabían los piyutim comunitarios, y entonces podían ser parte de la comunidad y no sabían ni alajá pesuká ni Gemara. Sabían un poco de alajá. ¿Por qué? Porque a los 10, digamos, terminaban el Mikra, tenían 1 o 2 años de alajá, entonces sabían lo básico de la alajá, pero no eran expertos. Había una minoría grande que sí pasaba al segundo nivel, que era la alajá, y en Jalab en específico, en la última época, era Shulchan Aruch lo que se estudiaba, y Mishneh Torah. Depende de tus intenciones, pero en este nivel 2 era Shulchan Aruch. Esa minoría se quedaba estudiando, y solo una minoría todavía mucho más chica pasaba al nivel 3, que era ser Jajam, que empezaba a estudiar Gemara. No era lo común. Pero claramente no nos funcionó. Ahorita hablamos de eso. Déjame seguir un poquito. Perdón, ¿ya explicaste lo que es el Sidur? Sí. Sí, luego te lo explico. En 1920 pasa algo muy importante en Jalab, que es el cambio de administración de la Allianz. La Allianz en 1920 cambia de administración por una organización que se llama Beneverit, y esa organización tenía intenciones de secularizar a los Yehudim árabes. Entonces, en ese momento, ¿qué hacen? En la Allianz bajan las horas de estudio de Torah muchísimo, y obviamente suben los de académico, y ponen a maestros seculares. Ya no son antes eran maestros religiosos o sin intenciones de secularizar. Ahorita ponen maestros que ya tienen intenciones de secularizar. Entonces el ambiente que se genera en la Allianz es de secularización y de de abandono de las leyes. Inclusive los morim ya eran Yehudim Mejalele Shabbat, que transgredían Shabbat, que era algo totalmente raro en Jalab, y se pusieron a esos de morim. Entonces, en ese momento, los Jajamim de Jalab ahora sí se opusieron muy fuerte a la Allianz. ¿Y qué hicieron? Vinieron a México. El Ketab. Hicieron las primeras instituciones educativas formales en Jalab. Se llamó, inclusive no nada más fue motivado por los Jajamim, fue también motivado por la comunidad. Se hizo algo que se llamó el Vad Talmud Torah, el comité de Talmud Torah, y empezaron a abrir Talmud de Torah como pelea o para ganarle a la Allianz y poder tener el sistema que ellos querían tener, que era sí tener la cultura y la Jochma para los niños, pero tener también el Talmud Torah. Entonces se institucionaliza ahora. A la misma hora, por decir. No como el Talmud acá que hacen la tarde. No, el Talmud era la escuela. La escuela en la mañana. Sí. Muy bien, okay, voy a explicar eso ya que lo tocaste. Terminología básica. ¿Cómo se le llamaba al kinder y a la primaria? Se le llamaba Ketab, el Ketab, y formalmente se llamaba Talmud Torah. O sea, el Ketab era como un apodo del nombre formal, que era Talmud Torah, que es kinder y primaria. Las edades. Y las edades de secundaria y prepa es lo que se le llamaba Beta Midrash, o como apodo le decían el Midrash.
No, el Midrash. Entonces, había el Ketab o el Midrash. Entonces, si ibas en kinder primaria, estabas en el Ketab. Si ya ibas en secundaria prepa, ibas al Midrash. Ok, seguimos. ¿Qué hizo el Ba'at Talmud Torah? Abrieron escuelas en toda la ciudad. ¿Dónde se abrieron estas escuelas? Se abrieron al lado de los Batei Knesiot. Y ahorita van a entender más adelante por qué se hizo así. Pero cada Bet Knesset, o no cada, pero todos los Ketabim que se abrieron, se hicieron al lado del Bet Knesset. ¿Cuándo empiezan las mujeres a estudiar en Halab? En 1960 empiezan a estudiar Torah. Pero ¿cuándo empezó a estudiar ciencias normal? Desde antes, que fue, un segundito. Desde 1920 comienzan las mujeres a estudiar, pero todavía no entraban a los Talmud de Torah. Entraron o en la Alliance o en misiones que habían francesas que ahí les enseñaban. Entonces, porque de alguna manera estaba como mal visto que las mujeres estudien. En 1960 cambió eso y los promotores más grandes de este cambio fueron los Jajamim. Había una rivalidad o alguna dificultad cultural y los Jajamim fueron de los principales promotores de que se logre este cambio y lo lograron, digamos, después, o sea, hasta 1960. De hecho, el Jajam del Jajam Tzedka Harari, o sea, Jajam Tzedka Harari de México, su maestro se llamó Jajam Moshe Tawil. Él dijo, o sea, él sí educó a sus hijas con educación Talmud Torah, pero todavía no había eso o sea, como institucional. Después se dio. Y él dijo que le dolió, o sea, le duele que como comunidad no logramos hacer ese cambio antes de que las mujeres también estudien Talmud Torah. Ok. Vamos a seguir tantito. ¿Cuántas horas se estudiaba de Torah y cuántas de Jochma? 4 horas y media y 4 horas y media. El horario era de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se dividía mitad y mitad. Lo que te quiero decir es de que claramente el sistema, la comunidad siria, el mundo, después de que salieron de Jalab, no funcionó. Ahorita, al final, cuando termine de explicarlo, decimos si funciona, lo analizamos. Nada más una pregunta, quiero entender, ¿cómo llegó el tema del francés a Jalab? O sea, ¿por qué? Por una colonia francesa. Se hizo colonia francesa. Ok. ¿Cuántos días a la semana se estudiaba Torah? Se iba a la escuela. 7 días a la semana. Se estudiaba los 6 días de la semana y el séptimo, que era Shabbat, se estudiaba en el Bet Knesset. Por eso dije que era importante saber que estaba al lado. O sea, la misma clase que estudiabas toda la semana, en Shabbat estudiaban en el Bet Knesset. Entonces, también en Shabbat había escuela, obviamente no de sabidurías generales, sino nada más de Torah. Y no 9 horas. ¿Perdón? No había. Estoy hablando ahorita de historia. Ok. ¿Cuándo empezaban los niños a usar kippah en las escuelas? Hasta los 9 años. No sé por qué. A los 9 años empezaron a usar kippah. Antes no usaban nadie. Ahora, ¿cuándo usaban kippah? Usaban kippah solamente para estudiar Torah. O sea, si en la clase, iba a empezar la clase de física o de matemáticas, se quitaban la kippah y empezaban la clase de física. ¿Y Berajot? Todos, incluidos los Jajamim, o sea, los hijos de los Jajamim y después se hicieron Jajamim. ¿Berajot? Sí, obvio. Ahora, ¿dónde estudiaban ciencia? O sea, las Jochmot. En el mismo salón que era el Bet Midrash. O sea, en el Bet Midrash estudiaban Talmud Torah con kippah
cuando llegaba la hora de Jochmot, se quitaban la kippah y estudiaban ahí mismo matemáticas en el Bet Midrash, que es algo muy interesante para nuestras maneras de ver la kippah y etcétera. Y el Bet Midrash, exacto. Ok. ¿Qué se estudiaba en el Ketab y cómo se estudiaba? Primero que nada, lo más importante era recitación, como dijimos, y en la parte de Jochmot era idiomas, matemáticas y profesiones, que es como que se estudiaba contabilidad o algunas otras cosas de profesiones. ¿Cómo se recitaba? Recitaba el Jajam un pasuk, uno de los alumnos lo repetía exactamente, y después de que el alumno lo repetía, toda la clase lo volvía a repetir. Después de lo que lo repetían, se leía algo que se llama el Sharach. Sharach significa traducción-explicación. Eso es una traducción con una ligera explicación que también se recitaba. ¿Quién hizo ese texto en árabe? Rab Sadia Gaon. Desde Rab Sadia Gaon tenemos esa traducción pirush a la Torah y se usaba para explicar a los niños. Entonces, ¿cómo se hacía? Otra vez, recitaba el Jajam el Sharach, entonces todos los niños lo escuchaban y luego procedía, si había alguna duda, explicaba. Terminaban ese pasuk, comenzaban el siguiente pasuk. Recitaban, o sea, todo era canto, así era todo el y luego una pequeña explicación después del Sharach. ¿Recitaban en hebreo y la explicación era en árabe? Correcto. Como el Shnei Mikra Bejatargum. Sí, parecido. Solamente que era el idioma de ellos. Árabe. Exacto. Bueno, el Targum fue el Sí, idioma de ellos. exactamente, así era. Ok, había algo es algo importantísimo esto. Ya tengo poco tiempo, pero es importantísimo decirlo. Había una concepción de que el Irat Shamaim de los niños se adquiría a través del Irat Akeria, que es un concepto que menciona el Jajam Faur, que es el temor a Dios viene a través del temor a la lectura. Cuando uno comprende que el Tanaj es la palabra de Hashem y tiene miedo de cómo leerlo, o sea, tiene mucha disciplina porque sus maestros le exigen demasiado de leerlo perfectamente, que es lo que mencionó el Jajam ayer. Si tú reconoces esa que es divino, lo vas a decir perfecto. Entonces se lograba esa disciplina con los maestros, que sí eran muy estrictos en cómo pronunciaban todo, y eso les daba un sentido de irat shamaim, de temor a Dios. Si la palabra de Dios la trato con esa precisión, obviamente pues, sus leyes y su voluntad lo voy a cuidar con la misma precisión. Ok, voy a hablar de esto. Ya cuando estaban en el Bet Midrash, que es la segunda parte que era secundaria y prepa, ¿qué estudiaban? Estudiaban Alajá Pesukah, Shulchan Aruch, y En Jacob. En Jacob son los Agadot del Shas, que están incluidas en el segundo nivel, como dijimos, porque es el Pirush de la Torah, o las Midot. Y ¿quiénes estudiaban Gemara? Había algo que se llamaba Kitat Ameainim, la Kitá de los analíticos, o de los que van a analizar. Se escogía, digamos, a los especiales de todo el grupo, de los que estaban estudiando en ese Kitab, a los mejores de la clase, y se les ofrecía estar en el Kitat Ameainim, que son la proyección de las personas que iban a ser los Jajamim siguientes de la próxima generación. Entonces, los sacaban de la clase general y tenían una clase especial en la que ahora sí se estudiaba Beiyun las cosas, que es estudiar la Gemara, estudiar el Tur, el Bet Yosef, y obviamente ya era un nivel mucho mayor. ¿Qué se hacía en ese estudio de Gemara? También se hacía recitación. ¿Cómo se estudiaba Gemara? Primero se recita la Gemara
luego la recitan los alumnos y luego se empieza a estudiar. Un segundito. Un segundo, perdón. Ok, hay algo muy importante. Se estudiaba mucho música. En el Bet Midrash, dentro del Bet Midrash, se les enseñaba en los cánticos que se hacen en el Knis, se traía música, o sea, oud y otros tipos de instrumentos, para que conozcan y se familiaricen con la música árabe y que puedan ser parte de los cánticos de la comunidad. Eso era algo muy importante, que todo lo que estudiaban los alumnos estaba relacionado con el Knis. ¿Qué evento viene en el Knis próximo? ¿Qué se canta como toda comunidad? Entonces les enseñaban esa canción en árabe y luego cómo se canta en hebreo, etc. Inclusive hubo en una época un Bet Midrash de canción, de música, que era para los que iban a ser los próximos Hazanim, que sean expertos en música. Y bueno, quiero concluir ¿qué pasaba después de que ya terminabas la escuela? Había gente que estudiaba universidades, había gente que se iba a trabajar y había otra gente que quería ser Jajamim, que se quedaban estudiando en el Bet Midrash. Y obviamente perfeccionaban sus estudios. Que esos Jajamim que se quedaban a estudiar para ser Jajamim no cobraban sueldo, no había kolel. Entonces, ¿cómo ganaban dinero? ¿Cómo ganaban dinero? Eran o morim de los niños, o shohatim, o moalim, o trabajaban, literalmente trabajaban normal y estudiaban las primeras 3 horas, pero o sea, trabajaban lo menos que podían y estudiaban lo demás. Ya para cerrar, ¿cómo estudiaban Torah los grandes que no iban a ser Jajamim? Inclusive los Jajamim. Hay algo que se llama el Kizme, que es en árabe también. Era un grupo de estudios. Entonces la comunidad se organizaba por grupitos y que estudiaban a todas horas. Había a los que les gustaba Mikra, había mucho eso, de que se sentaban a recitar Teilim. En especial, no sé por qué tanto, pero era algo muy importante el Teilim en Halab. Lo mencioné ayer y había muchos grupitos que se sentaban a recitar y comprender Teilim. Había otros que se sentaban a estudiar Hokle Israel, otros que se sentaban a estudiar Zohar inclusive, otros Turbet Yosef, otros en Jacob, Morene Buhim, que también había varios grupitos de Morene Buhim, Gemara, Mishnah, etc. Y voy a leerles un párrafo de un jajam que se llama el Jajam Yitzhak Dayan, que obviamente es Halevi, que se fue a vivir a Tel Aviv y escribió un libro que se llama Yedei Yitzhak y que habla de la educación y de la importancia de la transmisión. El mundo se sostiene sobre el aliento de los niños de los Talmudei Torah. La educación es la base de la existencia eterna de Am Israel y por lo tanto debemos fijar todos nuestros actos, aspiraciones y tendencias en educar a nuestros hijos en nuestro espíritu. Sembrar y arraigar en sus corazones nuestra moral, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros estudios, nuestro espíritu entretejido en el Mikra, en las Agadot del Talmud y en los Midrashim. Que el espíritu puro y la moral sublime de ellos son comparables a la Neshama y Nefesh, y el resto de los estudios y lenguajes son como el cuerpo y la vestimenta. Y por tanto debemos anteceder en nuestros hijos las necesidades de la Neshama antes que las necesidades del cuerpo, y entonces será que tanto esta como subsistirán de la mano, porque serán personas sabias, exitosas, buenos y benéficos para Dios y su Torah, y para su pueblo, y para ellos mismos y para los demás, y para el mundo entero. Si se dan cuenta, el énfasis no es en qué tanto saben analizar un buen Tosafot o una muy buena Gemara. O sea, la idea de la educación y del Mikra, ¿por qué tanto el Mikra? Ahí está el espíritu del pueblo, ahí está la palabra de Dios, ahí está nuestra historia y nuestra identidad nacional, y es la única manera de que realmente se mantenga el pueblo de Israel. O sea, Am Israel
es su constitución. Y sin constitución no hay. Entonces, por eso era tan importante el Mikra y ya después venía todo lo demás. ¿Es exitoso o no fue exitoso? Pues depende, o sea, mientras estaban ahí fue muy exitoso. Porque hubieron jajamí muy grandes y duró este sistema de estudio desde 1000 años antes o 2000 años antes y siguieron habiendo jajamim increíbles y una comunidad increíble. Justamente no había extremismos, no había jumbrot, no había polarización, no había olvido de la Torah. Al revés, se mantenía con un equilibrio y una ecuanimidad muy buena. Todos estaban involucrados como comunidad en esto y realmente era increíble. ¿Qué pasó cuando llegaron a México? No, cuando salieron de ahí, o sea, cuando empezó a entrar el mandato francés, el mandato inglés. Estuvo increíble. No, porque al final se quedaron 3 o 4 o 5 o 6 eruditos, por decirlo así, ¿no? Que al final la comunidad como tal, cuando se salieron de ahí, como se fueron saliendo, mi papá, por ejemplo, mis tíos, saben leer perfecto, pero no te saben traducir una palabra, o sea, se quedaron en el nivel -2. Ok, entonces... Pero así le pasó a toda la comunidad. Sí, estoy de acuerdo. Y creyeron que la religión era eso. Estoy de acuerdo que hubo un problema en el cambio de Siria a México o Siria a Estados Unidos, etcétera, que las papás tomaron decisiones malas, en mi opinión. ¿Cuáles fueron las decisiones? Justamente las malas decisiones fue no continuar con el sistema de estudios que tenían. O sea, no hacer bien el sistema de estudios. Entonces, si ya no le das educación de Torah a los niños, pues obviamente pues ya no van a tener una identidad de Torah. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú no completas la educación, pues no están educados. No es que el sistema de educación estaba mal, es que no se educó en el sistema educativo. O sea, cambió y no se completó la idea de lo que tenía que ser. O sea, lo que quiero decirte es que eso que tú dices que pasaba en Jalab, digamos que se intentó empezar a traspolar en México, en Brasil, en Nueva York, y se quedó nada más con la parte del Ketab del Bikra y del Sidur, porque eso es lo que... Todavía a mí me tocó ir a un Talmud Torah en México, pues lo único que te enseñaban era leer y el Sidur. Digo, la verdad, yo nací en el 77, perdón. Pero ¿cómo se llama? Pero al final, me explico, o sea, no existía todavía, o sea, bueno, a mí no me tocó ver eso, pero ¿cuántos shas había en los bateknesiot, en los midrashim? Había un shas. Claro, porque había un solo jajam, y solo no fue sino hasta que el mundo litaí argentino vino a México, que empezó a ver, la verdad, que empezó a ver algo de Torah más profundo. ¿Sabe cómo estudiar el halajá? A mí me lo platicó mi tío. Había un jajam, que era, no sé, jajam Setka o lo que sea, y estudiaban directamente del ¿cómo se llama? El Benishai, y ese era el libro de halajá para los que iban en la tarde-noche a rezar, que era raro. ¿Me explico? O sea, por eso, no existía porque realmente ya no era un estudio de Lejatjila, No, y aparte, era un estilo de Abad. O sea, cuando ya tú... esta generación ya mezcló la alianza. La alianza ya había entrado con sus fuerzas a secularizar a la sociedad. Sí, pero realmente la alianza sí cerró después. O sea, tuvo éxito la comunidad al abrir las otras escuelas y quebraron a la alianza. Ah, ok. El punto es que cuando llegaron a México... Ya no hubo como ese contrapeso social o necesidad social aparentemente de que la gente estudiara Torah. Nadie hablaba de estudiar, del valor de estudiar Torah. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que se hizo mal. Hubo una época en la que no se estudió. Tú estás hablando de los 70s. A México llegaron en 1910. Obviamente la comunidad ya había tomado decisiones de muchos no educar a sus hijos en el sistema de Talmud Torah, otros sí. Y se fue diluyendo, y entonces sí, hubo un momento en el que ya no había gente que sabía como antes sabían. Y entonces, cuando llegaron el nuevo modelo de estudios Ashkenazí, pues sí, hubo un resurgimiento de Torah, pero no era la única opción. Solamente ya se olvidó la otra opción, ya no educaban a sus hijos en Torah, y llegaron los jajamim educados en un nuevo sistema, y digamos que conquistaron el ámbito religioso.
pero realmente eso no significa que el otro sistema no servía, solo que no lo ¿Por qué no lo siguieron? no lo continuamos y decidimos tomar el otro en vez de este. También te puedo decir algo. Sí. A veces de que los jajamim que llegaron de Jalab daban las clases en árabe y los hijos de los que llegaron aquí ya no entendían nada. Eso O sea, fue un a mí problema, me eso es tocó real. Eso es real. A mí me tocó escuchar derashot de Raham Setka en Yom Kippur y Rosh Hashanah. Todas sus derashot eran en árabe. Palabras, ¿no? Sí, Eran en árabe. eso estoy de acuerdo. Eso fue ¿Cómo me voy a conectar? Ese es un- con que ni siquiera entendí estoy de bien? acuerdo. Yo no critico. Estamos tipificando Yo me lo que acuerdo hubo de en niño, México. yo tenía todo desde niño que íbamos a rezar a Maguen David, a Hamza diría, y Hamza que se murió cuando yo tenía a lo mejor 16 años. Todas las de la shot de Yom Kippur y de antes de Kal Nidre y de Rosh Hashanah, etcétera, eran Y el en sábado. árabe. Entonces, Clases ya, el sábado pa, en la Teba y había unas cuantas personas que hablaban puro árabe. ya para Los cerrar. niños que éramos niños nos íbamos a correr para afuera. Claro, Exacto. yo quería a mí Muy que bien, me entonces, hiciese idioma. ya para cerrar, tienes razón. Ese fue un problema. Eso fue un problema que nos pegó como comunidad y que realmente hay que pararnos de ese tropiezo y recuperar nuestra tradición. Obviamente, el problema del idioma fue real y a lo mejor hay que tomar modelos como, por ejemplo, el modelo de Ámsterdam, que ya era más occidental, igual continuando en el modelo sefaradí, pero occidental. Y Sharaj en español, ya no en árabe, obviamente. Sharaj, la traducción en español, ya no en árabe. Entonces, si se modifica, inclusive se hizo en ladino, en los países de judeo-españoles, el Sharaj se leía en ladino. Y obviamente, migrar a un país nuevo te debilita y te hace que te tropieces. Y la idea es pararte de regreso y recuperar tu Masoret y pararte fuerte.